Buenos días a todos los que estéis aquí con nosotros y muy buenos días también a todos los que nos seguís por las redes sociales. Deseamos que seáis bienvenidos, pero especialmente deseamos que Dios pueda ministrar a cada uno de vosotros, igual que a nosotros. Pero yo sigo insistiendo, si podéis asistir a una reunión presencial, asistir a una reunión presencial. No hay nada como estar en el lugar donde se está moviendo el Espíritu de Dios. Es verdad que Dios es tan poderoso que trasciende el tiempo, el espacio y que puede ministraros allí donde estáis en vuestra casa. Pero si podéis, es mejor que asistáis a una reunión presencial. Vamos a presentar la reunión al Señor en oración. Señor, te damos las gracias por poder reunirnos para alabarte, para adorarte. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios personal que nos ministra a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. Yo te pido, Dios, que tú te manifiestes en este día. Te pido que aceleren los pasos de los hermanos que aún tienen que venir. Y te pido, Señor, que tú le hables y que le ministres a cada persona que va a escuchar este culto, tanto en este lugar como a través de las redes sociales, Señor. Pero sobre todo queremos que tu nombre sea exaltado, que tú seas glorificado, porque tú eres Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el único digno de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración. Por eso, Señor, postramos nuestros corazones ante ti para adorarte, Señor. Y te pedimos que tú recibas nuestra alabanza en el nombre de Jesús. Presente
Por las calles de Jerusalén, escombros estornos, oprobio también, las manos se cansan, dijeron ayer.
lanzamos en su presencia y oramos.
Gracias por tu Espíritu Santo que nos dirige, que nos guía, que está entre nosotros y con nosotros y en nosotros. No acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, esa llega a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin consternación, estaré mirando de tu compasión. Y aprendí que la vida solo tiene un sentido, y descubrí que todo va para bien, y que al final será mucho mejor que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo me escuché. Qué interesante tu forma de responder. Sí, Señor. Y aprendí que todo pasa bajo el cielo. Todo es tú, que todo tiene una razón. Y al final será mucho mejor que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Descansa mi confianza sobre ti. Descansa mi confianza sobre ti. Descansamos en ti, Señor. Toda la confianza la ponemos en ti, Señor. No la ponemos en los hombres, en los buenos proyectos de los hombres. Y aún en nosotros mismos, en nuestra propia podencia, tampoco no queremos confiar porque somos presionados a ver, llamados, Señor, a equivocar. Queremos depositar toda nuestra vida en desinterés en ti, confiarte en ti, Señor. Es un Dios incomparable, dueño de tu creación, por eso nos damos a ti. No sabes cómo tratar con nuestra vida, con nuestras circunstancias. Descansamos en ti. Dios en mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar.
bueno es estar en la presencia del Señor. Qué bueno es poder alabarle y adorarle. Ahora vamos a pasar a otro tiempo. Vamos a pedir que los niños pasen aquí delante para que ellos vayan también a la escuela dominical y puedan aprender acerca del Señor. Señor, te doy gracias por estas preciosas jóvenes, por Nuria, por David y por Anaís, Señor. Gracias por ellos, Padre, gracias a ellos de oír, de oír tu palabra. Te doy gracias por ellos, por todo lo que tú has hecho en sus vidas todo este tiempo y todo lo que vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hoy el Señor ha puesto en mi corazón un mensaje de alerta para que seamos conscientes del tiempo que nos está tocando vivir y podamos de esa manera prepararnos. Y voy a orar al Señor y vamos a meditar en sus palabras. Señor, un día más te doy las gracias por escogerme para ser portavoz de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes a ser un canal a través del cual tu palabra pueda fluir, Señor, hacia tu iglesia. Que tú puedas dar de beber, Señor, a tu pueblo, Señor, agua fresca. Oh Dios, yo te pido que tú nos puedas pastorear junto a aguas de reposo, Señor. Te pido, oh Dios, que tú puedas usarte de mí, de todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, para ser de edificación para tu iglesia, para traer bendición a tu iglesia. Y te pido, Señor, que tú nos des oído dispuesto y corazón, Señor, preparado para recibir tu palabra y para ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a no dormir, Señor, sino a ser como las vírgenes prudentes, que aunque cabecearon y durmieron, pero ellas tenían aceite suficiente para cuando viniera el esposo, Señor. Ayúdanos a tener ese aceite preparado para cuando tú vengas, en el nombre de Jesús. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, compara los dolores y sufrimientos del tiempo del fin con los dolores de una mujer que se pone de parto. Así que hoy quiero meditar un poco sobre estos dolores para que vivamos siendo conscientes del tiempo que nos está tocando vivir. Y quiero meditar en este tema, porque en este tiempo en el que estamos viviendo, nos podemos encontrar de todo en Internet. Y atendiendo a cómo percibimos el final de los tiempos, nos podemos encontrar con cristianos que viven en la absoluta inopia, como los avestruces, que porque esconden la cabeza creen que el peligro ha desaparecido. Y viven totalmente ajenos a la realidad de que estamos viviendo en los tiempos del fin. Yo no puedo decir, no voy a profetizar de cuánto tiempo durarán los dolores de parto hasta que realmente llegue el fin. Pero lo que sí tengo muy claro por las señales que hay en las Escrituras es que los dolores de parto ya han comenzado. Hay otro grupo de cristianos que podemos encontrarnos con los que viven en el extremo opuesto y ya están angustiados pensando en que el fin es inminente y que ven señales hasta debajo de las piedras. Y cuando se acuestan a dormir, dejan la maleta esa y preparada por si el Señor viniese en esa noche. Espero que lo de la maleta se haya entendido, que lo digo exagerando la situación, porque es evidente que cuando venga el Señor no nos podremos llevar ninguna maleta y ni siquiera nos hará falta. Pero lo he dicho para dejar más clara esa sensación de premura, de desasosiego e incluso de angustia
en los que viven algunos hermanos pensando que mañana estará el Señor aquí. Y por último estamos los que creemos que estamos cerca, muy cerca del fin, pero que no vivimos angustiados, porque el apóstol Pablo le dice a los cristianos de Filipos: por nada estéis angustiados. Creo que es verdad que debemos de prepararnos para la venida del Señor, porque ciertamente no tardará demasiado, aunque ese demasiado, mi convencimiento personal es que por lo menos será algunos años. Pero lo verdaderamente importante es que tengamos muy claro que siempre, absolutamente siempre, debemos de vivir preparados para encontrarnos con el Señor. Porque a lo mejor mi encuentro con el Señor no será por el regreso del Señor, sino porque mañana o incluso esta tarde me puede dar un infarto, o me puede atropellar un coche, o me puedo resbalar en mi casa y darme un golpe mortal en la cabeza. Así que debemos de vivir espiritualmente preparados para nuestro encuentro sublime con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y de esa manera estaremos también preparados para vivir los tiempos del fin. Es fundamental que tengamos claro que debemos de vivir espiritualmente preparados para nuestro encuentro con el Señor, sea por nuestra muerte o sea porque alcancemos el final de los tiempos. Pero hoy me quiero centrar en el final de los tiempos. Así que vamos a ver algunas señales que nos indican que los dolores del parto que darán a luz la venida de Jesucristo ya han comenzado, para que de esta manera estemos preparados, porque aunque las contracciones más fuertes, dolorosas y frecuentes no han comenzado todavía, al haber comenzado los dolores de parto podemos estar seguros que esos dolores, esas contracciones fuertes, intensas y dolorosas llegarán pronto, por lo que tenemos que vivir aferrados al Señor. Debemos de vivir más aferrados que nunca y no vivir aferrados a lo que la sociedad llama nuestro estado del bienestar, porque ese estado del bienestar y de consumismo en el que vivimos es una tela de araña gigantesca que nos tiene atrapados a todo el mundo, pero especialmente a los cristianos, para que cuando salga la araña y nos enseñe su horrible cara y venga por nosotros, estemos tan enredados y atrapados en su tela que no seamos capaces de huir y vivir dependiendo única y exclusivamente de Dios. Porque llegará el momento en que tendremos que vivir dependiendo única y exclusivamente de Dios. Algunos cristianos dicen que la preparación material consiste en que vivamos en comunas o en granjas de autoconsumo o de autoabastecimiento para no depender en nada del resto de la sociedad. Y aunque esto pueda parecer una posible solución, yo personalmente, después de haber analizado qué es lo que ocurrirá en este tiempo del fin, yo creo que ni siquiera eso será una solución. Quizás pueda llegar a ser un alivio temporal al principio de esos dolores fuertes del parto, pero dudo que sea una solución definitiva. Y os voy a explicar por qué. Os invito a que tengáis la Biblia abierta por el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Podéis leer todo el capítulo en casa. Es la profecía más directa acerca del tiempo del fin que dio el propio Señor Jesucristo estando aquí en la tierra. A lo largo del mensaje voy a hacer diferentes alusiones a este capítulo, pero vamos a empezar leyendo el versículo 9.
porque me parece muy importante este versículo, porque indica un cambio de tendencia. Dice Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. No sé si habéis notado que he hecho énfasis por todos por causa de mi nombre. De este versículo quiero que saquemos alguna enseñanza que creo que son claves para que entendamos el tiempo en el que estamos viviendo y lo que se nos avecina, para que tratemos de prepararnos lo mejor posible. Como os decía antes, en primer lugar espiritualmente, porque para resistir física y materialmente lo que nos espera, debemos de estar bien preparados espiritualmente. Yo entiendo por lo que dice la Biblia que en este tiempo, cuando lleguemos al versículo 9, dependeremos enteramente de la providencia de Dios. No sé si entendéis hasta qué punto dependeremos de Dios. Cuando digo que dependeremos enteramente de la providencia de Dios, ni podremos trabajar, ni podremos vivir en una casa de forma permanente. Para tener cobertura dependeremos de Dios. Para comer cada día dependeremos de Dios. Para beber dependeremos de Dios. Y eso no es fácil. Y esto será así porque no podemos confiar en nadie. Y llegará el día, como os digo, que ni podremos comprar ni vender. Y estoy convencido que para poder vivir de esa manera, yo lo pienso ahora fríamente y creo que no sería capaz. Porque nadie en la actualidad, en la forma de vida en la que nos hemos criado, hemos crecido, nos hemos hecho adultos, hemos tenido lo necesario para vivir. Y por tanto no nos podemos imaginar cómo es vivir dependiendo enteramente de Dios. Pero estoy convencido que para lograr eso necesitamos, ahora que podemos, ahora que lo tenemos fácil, tenemos que establecer fuertes lazos con el Espíritu Santo y una relación muy real, personal y continuada con Dios. Estas palabras de Jesús que acabamos de leer en el versículo 9 de Mateo 24 son el punto de inflexión que marca el inicio de los dolores o de las contracciones fuertes, intensas y frecuentes que desembocan irremediablemente en el alumbramiento. Y digo que estas palabras son el punto de inflexión porque Jesús en los versículos 4 al 7 da unas señales que indican que su venida está cercana. Pero justo en el versículo 8 dice, pero todo esto solo es principio de dolores. Es decir, lo que había ocurrido hasta ese momento, las señales que él da hasta ese momento, es solo principio de los dolores. Es esto cuando las mujeres que habéis estado embarazadas, sabéis que empezáis teniendo una contracción, se os va, al cabo de bastantes horas volvéis a tener otra, que ya os va indicando que el momento del parto se está acercando. Pero hasta el versículo 7 son esas pequeñas contracciones que van dándonos señales de que el alumbramiento se va acercando. Por eso en el versículo 8 Jesús dice, pero todo esto es solo principio de dolores. Pero a partir del versículo 9, es decir, ya no es el principio de dolores.
hasta el 8 es el principio de dolores. El 9 ya no es principio de dolores. El 9 ya comienzan los dolores fuertes, frecuentes, intensos, que desembocan irremediablemente en unas cuantas horas en el alumbramiento. Así que si tenemos esto claro, entenderemos mejor el pasaje completo y podremos evaluar mejor dónde nos encontramos actualmente, en qué momento de la historia estamos viviendo y qué es lo que nos espera a corto, a medio y a largo plazo. Aunque os puedo asegurar que por el momento histórico en el que estamos viviendo, yo creo que el largo plazo ya es la eternidad. Ya no vamos a tener largo plazo. Lo que nos queda por vivir es solamente el medio y el corto plazo, porque el largo plazo ya será la eternidad. Si entendemos que este versículo 9 que acabamos de leer es solo el principio de los dolores fuertes, intensos y frecuentes, tenemos que tener claro que esto es lo que nos espera a medio plazo. En el corto plazo estamos todavía en el principio de dolores. No hemos entrado en el versículo 9. Luego, cuando lleguemos al versículo 9, de aquí al versículo 9 podemos decir que es el medio plazo. Pero eso debe de hacernos conscientes que no falta demasiado. No falta demasiado para que lleguemos al versículo 9. Pero todavía no hemos llegado. Estamos a tiempo de ir preparándonos espiritualmente para cuando vengan estos tiempos, que el propio Jesús dijo que si no fueran acortados nadie sería salvo. Así que estoy dando este mensaje para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de prepararnos espiritualmente de verdad, de no dejarlo para mañana, porque no sabemos el tiempo que nos queda hasta que empiece de verdad el versículo 9. El versículo 9 hemos leído que dice: entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mí. Es decir, cuando hayamos llegado al final del versículo 7 en nuestra vida, me refiero en nuestra vida, en la historia que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo, llegue al final del versículo 7 y comience el versículo 9, dice claramente que nos entregarán a tribulación, nos matarán y seremos odiados por todos por causa del nombre del Señor. La verdad es que es un panorama bastante sombrío, incluso para los que creen que los cristianos no pasarán por la gran tribulación, porque aquí Jesús les está hablando a sus discípulos, a los que creen en su nombre, decía a cualquiera de nosotros. Nos lo está diciendo a la cristiandad en su conjunto. Así que, aun suponiendo, que no lo creo, pero aun suponiendo que yo esté equivocado, porque sabéis que yo creo que los cristianos pasaremos la gran tribulación, pero aun suponiendo que yo esté equivocado y que los cristianos no pasen por la gran tribulación, tenemos que darnos cuenta que cuando Jesús habla del versículo 9, todavía no ha ocurrido el arrebatamiento. Supongamos que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, pero es que resulta que hasta el versículo 29 Jesús no habla del arrebatamiento. Luego, todo lo que está relatando en estos versículos es para todos los cristianos. Esta persecución a muerte no será todavía la gran tribulación. Así que imaginaos lo que será la gran tribulación. Bueno, no nos lo podemos imaginar. Pero aquí en el versículo 9
en el que todavía no ha ocurrido el arrebatamiento que ocurre en el versículo 29, dice que nos entregarán a tribulación, nos matarán y seremos odiados por todos por causa del nombre de Jesús. Ahora, antes de seguir, quiero explicar en parte, en base a este versículo, por qué dije antes que no creo que vivir en comunas o granjas con autoabastecimiento sea la solución definitiva, sino una solución temporal para los principios de estos tiempos. Este versículo 9 que hemos leído empieza diciendo que seremos perseguidos hasta la muerte. Insisto, hasta la muerte. No que seremos menospreciados, no que nos hagan bullying, no. Seremos perseguidos hasta la muerte. Y acaba diciendo que seremos odiados por todos, no por unos pocos, no por muchos, ni siquiera por la mayoría de la gente. Seremos odiados por todos. Y odiar es evidentemente sentir odio. Y el odio se define como una emoción humana que consiste en desear causar mal a la persona odiada. Eso quiere decir que cualquier persona que conozca a un cristiano tendrá un deseo irrefrenable de causarle mal. Y en ese tiempo causarnos mal implicará que nos entregarán a las autoridades para que nos causen tribulación e incluso la muerte. Al ser odiados por todos, nos resultará casi imposible de vivir en una comuna o granja de autoabastecimiento por mucho tiempo, porque, pregunto, ¿la granja esa estará totalmente aislada del resto de la población? ¿Podremos aislar una comuna, una granja, totalmente del resto de la población? Porque si no lo está, las personas o las pocas personas con las que nos relacionamos, cuando sepan que somos cristianos, nos odiarán. Y como consecuencia de ese odio irracional que sentirán hacia nosotros, nos entregarán a las autoridades. Pero aún en el mejor de los casos, supongamos que nuestra comuna o nuestra granja está perfectamente aislada del resto de la sociedad. En este caso, la cuestión de la supervivencia de una comuna o una granja de autoabastecimiento es difícil, porque ¿seremos realmente capaces de generar nosotros la electricidad suficiente y necesaria? Ya que para generar electricidad necesitamos paneles solares o molinillos o algo que la genere. Y cualquier cosa que genere electricidad requiere de mantenimiento. Así que seremos capaces de generar electricidad. Otra pregunta importante que debemos hacernos es: ¿seremos capaces de abastecernos de agua potable sin tener que comprarla? Porque llegará el momento que no podremos comprar ni vender. Así que surge también la cuestión de esa comuna o esa granja podrá generar la variedad y la cantidad de alimentos necesarios para las personas que vivamos en ella. Porque al estar aislados del resto de la sociedad, no podremos intercambiar unos productos por otros con personas que no sean cristianas, precisamente por nuestro total aislamiento del resto del mundo, para que el odio que esas personas sientan hacia nosotros no haga que nos entreguen a las autoridades. Pero suponiendo todavía que un grupo de cristianos hayamos logrado crear una red de comunas o granjas de autoabastecimiento para producir alimentos diferentes para poder intercambiarlos entre nosotros, y suponiendo que esas comunas o granjas de autoabastecimiento estén perfectamente aisladas del mundo para que
nadie sepa que estamos ahí, aún así hay dos inconvenientes difíciles de salvar y que hará que no sean demasiado viables o viables por demasiado tiempo. Porque primero, ¿cómo trasladaremos los productos que queramos intercambiar de una comuna a otra? Porque el combustible de los vehículos se acabará y no podremos comprar más. En segundo lugar, el segundo inconveniente, que es mucho más difícil de salvar, es el hecho de que habrá familiares y amigos no cristianos que sepan que vivimos en esas comunas o granjas. Y esos familiares y amigos serán los que nos traicionen y pongan nuestra vida en peligro. Quizás piensen que estoy poniendo el panorama demasiado negro y que los familiares y amigos, ¿cómo nos van a traicionar? Pero quiero que leamos lo que dijo Jesús un poco antes de este capítulo 24. Vamos a leer en el capítulo 10, versículos 21 y 22. Mateo capítulo 10, versículos 21 y 22, Jesús dice: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es curioso que en el capítulo 10 Jesús ya había dicho que seríamos odiados por todos y que lo vuelva a repetir en el capítulo 24. Porque siempre que hay una repetición es para hacer énfasis en lo que se dice. Como cuando Jesús decía: de cierto te digo. Cuando decía de cierto, que estaba dando énfasis de que sería algo ciertísimo. Así que cuando Jesús repite en poco tiempo que seremos odiados por todos, es porque quería que lo tuviéramos muy claro, que seríamos odiados por todos, no por muchos, no por la mayoría, por todos, incluso por la familia, amigos y conocidos no cristianos. Porque el versículo 21 da una clara imagen de lo que ocurrirá. El hermano entregará la muerte al hermano. Es decir, no estaba yo poniendo un panorama muy negro cuando yo decía que los familiares, amigos y conocidos que sepan que vivimos en esa granja nos traicionarán y pondrán en peligro nuestra vida. No lo estaba poniendo muy negro, es que Jesús había advertido que el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Así que vuelvo a insistir en lo que dije antes. Por muy aislados que vivamos, siempre habrá algún familiar o amigo que sepa dónde están esas comunas o granjas de autoabastecimiento en el que vivimos. Porque la persecución no va a venir de repente. La persecución no va a venir de la noche a la mañana. Así que cuando nos compremos la granja o creemos la comuna y nos vayamos a vivir a ella, todavía la persecución no habrá sido establecida. O por lo menos no será generalizada ni tan grave. Por lo que seguiremos manteniendo contacto con nuestros familiares y amigos. Así que conforme la persecución se vaya instalando y generalizando, habrá mucha gente que sepa que somos cristianos y que sepa dónde vivimos, aunque sea en una comuna o en una granja de autoabastecimiento. Esto ocurrió un poco en Alemania con los judíos en tiempos de Hitler. Todos los medios de comunicación empezaron a menospreciar a los judíos. Al principio, pues era quizás solamente un no querer tener relación, que mal me caen estos judíos, pero poco a poco
se fue alimentando el odio a través de los medios de comunicación y se fue haciendo que los judíos fueran considerados como animales, no como personas. Y poco a poco esto fue calando en la sociedad. Y cuando los judíos se dieron cuenta, ya nadie los podía tratar. Nadie quería tener relación con ellos. Todo el mundo, cuando sabía que alguien era judío, porque claro, lo conocía de antes de ese tiempo, lo denunciaba a las autoridades. Ahí en esa casa viven judíos. Pues aquí ocurrirá lo mismo. Conforme se vaya implantando la persecución, al principio no se notará mucho y seguiremos manteniendo relaciones. Y cuando nos vayamos a dar cuenta, seremos ya odiados por todo el mundo. Y la gente, nuestros familiares, nuestros conocidos, sabrán dónde vivimos. Aunque nos hayamos ido a vivir a lo alto de la montaña, sabrán que allí a lo alto de la montaña se ha ido a vivir mi hermano, mi padre, mi sobrino, o el que era mi vecino. Y nos denunciarán. Porque seremos odiados, es decir, sentirán un deseo irrefrenable de causarnos daño. Si quisiéramos poder evitar al 100% la persecución, deberíamos de irnos a vivir en comuna o comprar una granja ya, ahora que no hay persecución. Pero comprarla en absoluto secreto e irnos a vivir allí en secreto, sin decírselo a nadie, y desaparecer del mapa en el más absoluto secreto. Tendríamos que desaparecer de la noche a la mañana, sin dejar rastro, para que cuando llegara la persecución, nadie supiera dónde estábamos. Pero sinceramente, esto tampoco me parece viable, porque nuestros familiares y amigos hoy se preocuparían por nosotros. Irían a la policía y denunciarían nuestra desaparición. Así que sea como sea y hagamos lo que hagamos, creo que al final todo será inútil, porque seremos odiados por todos. Insisto, para que se nos quede grabado, no por unos pocos, ni por muchos, ni siquiera por la mayoría, seremos odiados por todos, por lo que la persecución llegará a ser inevitable. Y quiero recordar que aquí todavía no ha llegado el arrebatamiento. Estamos antes del arrebatamiento. Lo llamemos gran tribulación o lo llamemos simplemente preparación de la gran tribulación, pero la persecución habrá empezado sin que haya ocurrido el arrebatamiento. Porque estamos hablando del versículo 9, y cuando Jesús empieza a describir lo que será el arrebatamiento, lo hace a partir del versículo 29. Así que está claro que la persecución nos alcanzará y no tendremos más remedio si queremos vivir que convertirnos en nómadas, yendo de aquí para allá, dependiendo absolutamente de la providencia y la protección de Dios. Así que quiero volver a lo que empecé diciendo. Esta sociedad de consumo y del bienestar en la que nos hemos acostumbrado a vivir es como una gigantesca tela de araña tejida por la peor araña posible, que no es otra que el príncipe de la potestad del aire, Satanás mismo. Y ha construido esta tela de araña con la ayuda inestimable de los gobiernos y de la sociedad misma. Y esta tela de araña nos tiene atrapados a todos, y especialmente a los cristianos, por lo que seamos conscientes de la realidad que nos espera y tratemos de salir de esta tela, o por lo menos de despegarnos lo más posible de esta tela de araña mientras es posible. Vamos a terminar viendo las señales dadas por Jesús para el periodo de tiempo comprendido entre los versículos 4 y 7, que es el periodo de tiempo en el que estamos viviendo actualmente. Pero sin perder de vista lo que hemos visto hasta ahora en el versículo 9, que es el desencadenante del pacto que dará a luz la manifestación del anticristo y la posterior venida definitiva de Jesucristo como gran Dios y Señor, que vencerá
y echará a Satanás, a los demonios y a los servidores humanos de las tinieblas de manera definitiva al infierno. Vamos a leer ahora los versículos 4 al 7, donde da estas señales que están ocurriendo ahora en este tiempo, para que nos demos cuenta que el versículo 9 está muy cerca y que debemos de preparar. En el versículo 4 podemos leer: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero quiero recordaros que todavía no hemos llegado ahí al versículo 8. El versículo 8 dice, pero todo esto es solo el principio de dolores. Es decir, no estamos todavía en los auténticos dolores del pacto que empiezan en el versículo 9. Jesús, antes de comenzar a dar las señales que marcan el inicio de estos dolores, dice, mirad que nadie os engañe. La verdad es que resulta curioso que Jesús empiece así, porque en aquella época era casi imposible el engaño masivo, dado que la información pasaba solo de unos a otros a través del boca a boca. Y digo que es curioso porque ahora que estamos en esos tiempos de inicio de los dolores del parto, cobra más sentido que nunca esta advertencia de Jesús. Porque este es el periodo de la historia en la que hay más posibilidades de información y sin embargo abunda la desinformación, el engaño y la mentira a través de todos los medios de comunicación. No creéis que hay algunos medios buenos y otros malos, no. La desinformación, la manipulación está en todos los medios de comunicación. Y muchas veces estos medios de comunicación a sabiendas se dedican más a la manipulación y a la desinformación que a dar noticias e informaciones ciertas y contrastadas. Por eso Jesús, que conocía el futuro, nos estaba advirtiendo a nosotros: mirad que nadie os engañe. Y después de advertirnos, de avisarnos, para que no nos dejemos engañar, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La primera señal del inicio del periodo de los dolores del parto es que se levantarán muchos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo quiero que te pares a pensar un momento. Hay muchos que digan que yo soy el Cristo. Aparentemente no. Digo, aparentemente no. Ahora vamos a ver cómo esta profecía se está cumpliendo. ¿Qué quiere decir la palabra Cristo? Cristo es la traducción al griego de la palabra hebrea Mesías. Pero si tanto Mesías como Cristo la traducimos al castellano, porque aquí no la han traducido, pero tiene traducción. Si traducimos la palabra Cristo al castellano, es simplemente ungido. Por lo que está diciendo Jesús es que vendrán muchos diciendo yo soy el ungido. Escuchando estas palabras en castellano, creo que verdaderamente son una señal de que el principio del fin ha comenzado. Porque no tenéis más que buscar por internet y os daréis cuenta cuántos supuestos ungidos hay y cuántas supuestas funciones hay. Daros cuenta de la abundancia de unciones y ungidos que llegamos al esperpento y a la ridiculez de, por ejemplo, podéis encontrarlo en internet, la unción del globo. Y esto es un supuesto apóstol cristiano, porque él es el ungido. Y os digo que leyendo este versículo con la traducción al castellano se está cumpliendo la forma.
muchísimos en internet hablan de que son ungidos y que hay que seguirles a ellos, porque ellos tienen la unción. Aunque hablan de Cristo, pero ellos tienen la unción. Así que, id con mucho cuidado, porque desgraciadamente, esto que a lo mejor a nosotros nos puede parecer una estupidez, esto de la unción del globo, sin embargo tiene miles de seguidores. Estas personas arrastran a gente. Y hay una proliferación grande de sectas pseudo-cristianas que aparentan ser cristianas. Y tú vas a tus reuniones y si no estás muy atento te puede parecer una reunión cristiana. Pero algunos, por ejemplo, niegan la Trinidad, dicen que solo Jesús es Dios. El Padre y el Espíritu Santo no existen, que son manifestaciones de Jesús. Otros te dicen lo contrario, que Jesús no es Dios, que Jesús era un profeta. Otros te dicen que si quieres ser salvo tienes que cumplir la ley de Moisés. Evidentemente tenemos que cumplir la ley moral, porque lo que fue pecado para Dios sigue siendo pecado hoy en día. Pero no tenemos por qué cumplir toda la ley ceremonial, no tengo por qué estar celebrando las fiestas judías, porque no soy judío. Hay una proliferación de sectas aparentemente cristianas. Por lo que esta parte de la profecía se está cumpliendo hoy en día. La segunda señal que da Jesús de que hemos entrado en el periodo del principio de dolores es el tema de la proliferación de guerras y rumores de guerra. Es verdad que todos los tiempos han habido guerras y rumores de guerras, pero nada como en estos últimos tiempos. Porque antes las guerras eran locales y afectaban solo a los países implicados. Pero ya en el siglo pasado, que empezaba ya a acercarse el tiempo del fin, ya tuvimos 2 guerras mundiales. Y en este siglo nos hemos despertado con una guerra que, aunque físicamente afecta solo a 2 países, a Rusia como país agresor e invasor y Ucrania como nación agredida que lucha por repeler la invasión, realmente esta guerra está afectando al mundo entero. Si analizamos la situación mundial, nos daremos cuenta de que de una manera u otra esta guerra está afectando a todo el mundo, ya sea por suministrar armamento a uno de los 2 bandos o por las consecuencias económicas que está teniendo a nivel mundial. Pero aparte de la implicación directa de los 2 países contendientes y de la cantidad de países que prácticamente todos los países del mundo están divididos en los 2 bandos, unos enviando armamento y apoyando a Ucrania y otros apoyando de una manera u otra a Rusia, aparte de esa implicación mundial en esta guerra, tenemos además la amenaza de Rusia contra otros países como Polonia, como Macedonia, como Finlandia, e incluso amenazas a nivel mundial con su armamento nuclear. Pero aquí no acaban las amenazas de guerra que se ciernen sobre la humanidad. China ya ha amenazado abiertamente al país soberano llamado Taiwán, lo que podría desembocar otra guerra que afectaría al mundo, ya que en China y en Taiwán se producen muchos artículos necesarios para la economía y para la salud mundial, ya que ellos son los mayores fabricantes de componentes de medicinas que tomamos todos nosotros. Y además también fabrican la mayoría de los famosos microchips, que hoy en día casi todo usa microchips. Así que cuando se desate esta guerra, y ya digo que se desatará, porque China ha amenazado ya abiertamente cuando celebró su no sé cuántos aniversario del Partido Comunista en China, dijo claramente que tenían derecho a invadir Taiwán. Pero aquí no termina la amenaza sobre el mundo. Tenemos al loco de Kim Jong-un,
que desde Corea del Norte se dedica a lanzar misiles que invaden el espacio aéreo, terrestre y marítimo de otras naciones como Japón y Corea del Sur. Además de estar frecuentemente lanzando amenazas contra los Estados Unidos. Es verdad que en otro tiempo hubo guerras y rumores de guerra, pero nunca tan universales y destructivas como las que hay hoy en día. Las últimas señales de la Jesús de estos tiempos iniciales de dolores de parto son: habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Creo que estas señales también están claras hoy en día. Es rara la noticia, o es raro que pongamos un telediario y no nos digan que ha habido en algún lugar de la tierra o en varios lugares a la vez alguna catástrofe, algún terremoto, algún huracán, alguna inundación o un corrimiento de tierra que ha sepultado pueblos, o la erupción de algún volcán o en general alguna catástrofe. Y en cuanto a las pestes, acabamos de salir de una de ellas, como es el COVID. Y os digo, aunque los medios de comunicación quieran hacer que lo contrario, el COVID ha sido provocado por el hombre. Casualmente, y lo de casualmente entre comillas, salió de Wuhan, donde está el mayor laboratorio de guerra bacteriológica o biológica, como lo queramos llamar, del mundo. Casualmente. Así que si lo ha provocado una vez, volverá a provocar y habrá más peste. En cuanto al hambre en el mundo, será la paradoja hoy en día de que hoy en día es el momento de la historia en el que más alimentos se producen, y también curiosamente es el tiempo de la historia en que más gente muere de hambre. Así que Dios no tiene la culpa de que la gente muera de hambre, como dicen a veces preguntan, ¿y cómo Dios permite que muera la gente de hambre? La gente muere de hambre porque el ser humano es absolutamente y enteramente egoísta, porque se están generando más alimentos que jamás en la historia. Se podría alimentar a la población mundial sin ningún problema, pero hay hambre, porque se están cumpliendo los dolores que nos indican que estamos en ese tiempo de dolores que aún no es el fin, pero que ya han empezado los dolores y que pronto llegaremos al versículo 9 que comenté al principio. Así que debemos de prepararnos. Creo sinceramente que la mejor preparación que podemos tener es la preparación espiritual, dado que nosotros individualmente no podemos cambiar nada de la parte física y material. Pero para poder soportar el tener que dejarlo todo, romper lazos familiares, tener que vivir como nómadas por los campos, además siempre mirando por encima del hombro a ver si alguien nos está siguiendo. La mejor preparación, lo único que nos hará poder aguantar ese tiempo, será nuestra preparación espiritual, nuestra relación íntima y personal con Dios. Y en cuanto a la preparación física, os digo sinceramente, no sé cómo podemos liberarnos de la tela de araña en la que se ha convertido la sociedad del bienestar en la que vivimos y estamos atados de pies y manos. Pero llegará el día que o lo dejamos todo o seremos encarcelados y asesinados. Y digo que no sé cómo podríamos librarnos de esta tela de araña, porque sinceramente somos capaces de cerrar nuestras cuentas bancarias. Somos capaces de vivir sin electricidad, sin agua corriente, sin servicios médicos, sin móviles, sin coches. Yo actualmente no sería capaz. Lo digo sinceramente. Por eso digo que no creo que podamos librarnos de la tela de araña en la que estamos pillando. Pero por eso, si no podemos afectar mucho a nuestra forma de vida, sí debemos de prepararnos
espiritualmente. Porque si estamos preparados espiritualmente, la gracia de Dios será suficiente en nuestra vida cuando llegue ese momento y entremos de lleno en el versículo 9. Os recuerdo que cuando Pablo le pidió a Dios que le quitara el aguijón en la carne, Dios le contestó que no se lo iba a quitar, porque su gracia era suficiente. Y aquí creo que estamos en esta situación. No podemos librarnos de la tela de araña, pero sí podemos prepararnos espiritualmente. Y si estamos espiritualmente preparados, la gracia de Dios será suficiente para que si tenemos que estar los años que sea huyendo, podamos estarlo. Y si tenemos que morir, la gracia de Dios será suficiente para morir por nuestra fe. Pero quiero terminar recordándoos que como no sabemos cuándo empezará este versículo 9, ni sabemos cuándo moriremos, lo mejor que podemos hacer es vivir espiritualmente preparados para tener nuestro encuentro sublime con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que si no estás preparado para este encuentro hoy, porque nadie sabemos si nos puede dar un infarto. Hace casi 4 años a mí me dio un ictus que podía haberme matado. Y yo estaba bien. Precisamente hacía pocos meses le había hecho una analítica general y lo tenía todo bien. Y un día sin esperarme me dio un ictus. Nadie sabemos cuándo vamos a tener este encuentro con Dios. Por eso si no estás preparado a encontrarte con Dios cara a cara, te invito a que cierres por un momento tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Pero no la repitas como un lorito, sin saber lo que estás diciendo. Haz la oración verdaderamente tuya, que salga de tu corazón. Vamos a orar. Señor, te queremos dar las gracias por las advertencias que tú has dado en tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos sostienes. Y yo te pido, Señor, que para aquellos que no te conocen todavía, que puedan repetir esta oración, Señor. Yo te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por no haberte abierto mi corazón todavía. Te pido perdón por haber vivido de espaldas a tu voluntad. Te pido que entres en mi corazón. Te pido que tú te sientes sobre el trono de mi corazón, porque reconozco que soy un pecador y que te necesito. Te pido que tú me limpies de todos mis pecados, que perdones todos mis pecados y que me ayudes a fortalecer mi relación contigo. Que me ayudes, Señor, a crecer en ti y a fortalecer mi vida en ti. Oh Dios, que tú reines sobre mi vida desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga mucho y si no has hecho hoy la oración, no dejes de aceptar a Jesús en tu corazón. Solo Él puede extender su gracia sobre tu vida para que puedas sentir paz en medio de las tormentas que se avecinan. Que sin ser profeta te puedo asegurar que van a venir tormentas negras, difíciles de soportar. Así que si no has hecho ahora la oración, todavía estás a tiempo de hacerla. Puedes volver a escucharla o puedes simplemente decirle a Dios lo que salga de tu corazón. Pero entrégale tu vida a Jesús y la gracia de Dios será suficiente en tu vida. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, un abrazo muy fuerte para todos. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros viniendo a la calle Río Júcar, número 19 Bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena, los domingos a las 11 de la mañana. O puedes visitar nuestra página web, iglesiagenesis.gitofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena y Gitofree se escribe JINDOFREE.com.
abrazo muy fuerte, que tengas una semana muy bendecida y que Dios te bendiga grandemente.